Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, no solamente para los operadores de justicia, sino para los abogados litigantes, estudiantes de derecho y colectividad en general. Se trata de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy abogada litigante. Quisiera pudiera conversar en su programa acerca de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. Yajaira, gracias. Se puede definir un estándar de prueba como aquel umbral que permite saber si un relato o una hipótesis puede ser considerada como probada en un determinado proceso penal. En Venezuela, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal establece pues que el tribunal debe apreciar las pruebas según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Eso significa pues que el juez, al momento de tomar una decisión en cualquier fase del proceso penal, tiene la obligación de argumentar ese acervo probatorio, y para esa argumentación pues existen estándares de prueba, sobre todo a nivel internacional. En Venezuela hay algunas jurisprudencias que han tocado someramente el tema de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área penal y del derecho procesal penal, con muchísima experiencia desde hace muchos años en el área, aparte amigo de la casa, con quien vamos a debatir de este tema. Él, a través de su experiencia profesional, nos va a explicar un poco de los antecedentes de los estándares de prueba a nivel internacional y esas jurisprudencias que han sido pocas, pero que sí existen, emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, que han establecido parámetros de estándares de prueba en el proceso penal venezolano. Igual, pues, hablaremos también de cómo aplicar esos estándares de prueba en las diversas fases del proceso penal venezolano. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado David Terán. David es abogado egresado de la Universidad Santa María, litigante especializado en juicios penales, con estudios de posgrado en Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, especialista certificado en delitos financieros y legitimación de capitales, asociado en número de la Sociedad Venezolana de Compliance, conferencista y abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado David Terán a Solución Final. ¿Cómo estás? Qué gusto que me tengas acá en tu programa nuevamente. Buenas noches a tu audiencia. Y bueno, complacido por compartir ideas aquí como un curioso más del derecho, ¿no? Gracias, David, por haber aceptado la invitación. Sé, porque te conozco, que eres un gran estudioso del tema del cual vamos a hablar esta noche. Yo quisiera que iniciáramos la conversación, David, explicando un poco a la historia de los antecedentes de esos estándares de prueba existentes en Venezuela. Hablaremos un poco acerca de esos estándares de prueba a nivel internacional, porque a veces vemos sentencias muy deficientes, David, en relación a la motivación probatoria. Así que las cámaras de Solución Final son tuyas. Mira, hay cosas, cuando empieza un proceso, vamos a empezar para enfocarnos un poco con el tema, ¿no? Cuando empieza un proceso hay unos hechos desconocidos, que puede llegar por una denuncia, puede haber un sitio del suceso y empieza una investigación a partir de la observación por el método inductivo para tratar de lograr conclusiones y poder definirlo. Entonces, ese es más o menos el marco general. Se supone que eso tiene normas, tiene procesos, tiene reglas que definen cómo es la actuación, cómo se recogen esos documentos, esa información se documenta y se introduce dentro del proceso. Eso es más o menos
la parte de la creación de la data que va a dar como resultado que un juez diga si la conclusión a la que llega la fiscalía y los investigadores es probable, es razonable y puede ser corroborada, porque esto es el proceso penal o cualquier proceso de cualquier naturaleza es un proceso epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso para crear conocimiento. Y uno tiene una hipótesis que son suposiciones, porque realmente la acusación es una suposición de un hecho del pasado que sucedió, y esa suposición se coloca frente a algunos elementos de prueba, y esos elementos de prueba entonces se confirman, se echan. Y eso es parte de lo que es el proceso. Lamentablemente, cuando el Código de Enjuiciamiento Criminal, que ya esto hace muchos años, ya han pasado demasiadas generaciones como para hablar de esto, pero bueno, es una referencia histórica que tenemos que hacer referencia, ¿no? Porque si no, no sabemos dónde viene el problema. En aquella época, el razonamiento probatorio tenía como base la norma. Decían, eso es una norma que viene del Código de Hammurabi. Estamos hablando la primera norma escrita que existió en la humanidad, tenía como referencia que 2 testigos presenciales eran plena prueba. En estos días lo escuché en la televisión, me llamó mucho la atención, lamentablemente. Pero bueno, creí que eso estaba superado. Pero 2 testigos presenciales hacen plena prueba. Y esta plena prueba era el razonamiento probatorio que se lo determinaba la norma, y el juez no tenía que pensar. El juez lo que tenía que ver si eran confirmar descriptivamente si eran presenciales, si eran hábiles, o sea que no tenían presenciales, estuvieran en el sitio del suceso y lograron obtener de alguna manera, con algún sentido, el dato que están introduciendo al proceso. Y hábiles si no tienen ninguna inhabilidad desde el punto de vista cognoscitivo o de punto de vista legal, con alguna inhabilitación legal, por ejemplo, tú no tienes que declarar en contra de un familiar y cosas como esta, y conteste si lo que decían podías de alguna manera hacer un link entre los datos aportados por uno y los datos aportados por otro. Esto es la historia, ¿no? Entonces los jueces lo que hacían era una lista de mercado y luego repetían como un mantra, esto es plena prueba porque lo dice el artículo tal, esto es plena prueba porque lo dice el artículo tal. Con la reforma entró en vigencia la idea de sana crítica, y esto obliga a un razonamiento que tiene que ser, no solamente tiene que ir por varias fases de conocimiento, ¿no? Sino obtener la información, evaluar la información, crear un argumento. Yo aquí siempre hago referencia para mí, que es uno de los mejores libros donde uno puede entender cómo se hace el razonamiento, que es Stephen Toulmin, que es cómo se hace un argumento, y ahí te explica cómo tú construyes y haces un link entre cada uno de los elementos de prueba que te traen los medios de prueba, porque esto es un problema que hay desde el Código de Enjuiciamiento y que todavía no lo hemos superado después de tantos años. Los medios de prueba no son pruebas. Los medios de prueba son el vehículo para incorporar al proceso un dato, y el dato es lo que construye la determinación del hecho, y ese hecho, con varias, razonado y explicado, con varios elementos que permitan corroborar su información, se constituye entonces en la conclusión que da por probado un hecho. Entonces, es un poco complicado, porque esto para hablarlo, esto es un poco muy técnico para hablarlo en tu programa, pero es importante porque también nos escuchan abogados, ¿no? Y personas profesionales, ¿no? Pero aquí lo más importante es que la motivación es la forma como el funcionario público rinde cuenta de su decisión. Esto es una cita de Marina Gascón, que Marina Gascón Avellán tiene un libro, Los hechos, la motivación y los hechos, algo que sí se llama, si mi memoria no me falla, que o sea, es un libro imprescindible, hay que leerlo, porque básicamente ahí te explica ella, y es un libro que escribió en los años 90, y todavía tiene vigencia, lo acaba de actualizar y es increíble. O sea, creo que hace 20 años lo escribió más o menos. Entonces, básicamente la importancia de la motivación es que el juez describe cómo llega a la conclusión, describe todo el proceso epistemológico, cómo creó el conocimiento que le permitió confirmar las hipótesis de una de las partes y rechazar las otras hipótesis. Ese es más o menos el tema. ¿Cómo se traduce esto ahora en la realidad, ¿no? Para tratar de darte una aproximación un poco más entendible. Yo siempre recuerdo este ejemplo que ponía el doctor Ferrer, Jody Ferrer, en una conferencia en Costa Rica. Él decía, bueno, llegó un cliente a la oficina y me dice, doctor, yo voy preso, me están llevando preso. Sí, usted es inocente,
y usted va preso porque hay que demostrar que usted es inocente. Pero ¿cómo es eso si soy inocente y por qué me van a meter preso? Bueno, porque así es el proceso. Usted va detenido para demostrar, para ver si es que usted es culpable o es inocente, pero es que soy inocente. Bueno, pero el proceso es así y las pruebas están hechas con garantías para que entonces demuestre el fiscal. Si no puede demostrar que usted es inocente, usted sale absuelto. Entonces, a veces estas cosas son muy difíciles de comprender para las personas comunes, que son los usuarios y son las personas que reciben todo el poder del Estado, ¿no? Cuando te dicen en Estados Unidos, siempre me recuerdo que hay personas que dicen, bueno, mira, el pueblo de los Estados Unidos contra Pedro Pérez. Y Pedro Pérez dice, bueno, si todo el pueblo de los Estados Unidos, yo me declaro culpable, ya, yo no voy a pelear con todo el pueblo de los Estados Unidos, 300 millones de personas. Entonces, es complicado. Aquí es importante obtener un poco más esta solemnidad. Vamos a retomar ahora un poquito unas ideas básicas. El concepto Bueno, de verdad. Porque yo siempre hablo, dime. ¿cómo me interrumpa? En Venezuela, o sea, tomando tus palabras, en Venezuela nadie debería ir detenido hasta que no se demuestre lo contrario, a menos que haya sido por una detención en flagrancia. Luigi Ferraioli plantea entre sus cosas más importantes el abolicionismo. Él dice que ninguna persona debería ir detenida hasta que no se haga una sentencia definitiva. Pero eso se aleja un poco de la realidad. Eso es parte de la realidad latinoamericana y es una de las premisas que Zaffaroni siempre plantea en sus exposiciones. Pero lo más importante para retomar un poco el tema es que el proceso tiene como finalidad buscar la verdad. Y la verdad, el concepto más básico es la verdad como correspondencia con la realidad. ¿Por qué lo digo? Fíjate, yo siempre he planteado que durante la fase de investigación es mentira que no existen pruebas, porque hay una discusión, tengo una gran amiga que tengo una discusión sobre el tema y siempre han dicho, no, que los elementos de convicción, datos de convicción, no sé qué más, eso no son pruebas, las pruebas solamente lo que está en el proceso, según el artículo 14, solo las pruebas de juicio son las que se evalúan. Eso es mentira. Una prueba simplemente es un dato que aporta información verificable. Porque el testigo no es prueba, la experticia no es prueba, no es que la prueba es experticia, no. La experticia es el medio a través del cual se introduce un dato y ese dato verificado es lo que va a constituir la configuración del argumento que va a dar por probado un hecho. Así es. Debe haber existido en la realidad. Entonces, ahí yo dificulto, siempre tengo ese conflicto porque es que yo sé que es poco ortodoxo porque todo el mundo lo repitió como un mantra y desde hace muchísimo tiempo. Yo en el año 2021 escribí en Multijurídica, una revista que creo que todavía está online, Sí. que sobre irracional privación preventiva de libertad. Lo escribí en ese momento, antes de la reforma del 237, donde decía que había una presunción de fuga por la pena, no sé qué más. Entonces yo planteaba, mira, y no puedes presumir la fuga, gracias a Dios lo quitaron. Gracias No a puedes Dios. presumir la fuga. Y otra de las cosas que planteaba era que esos elementos de convicción es una falacia. Son pruebas y las pruebas, todas las decisiones que están en el proceso, tienen que tomarse con apoyo en elementos de prueba. Por ejemplo, una admisión de los hechos. He escuchado últimamente también, esa es otra de las cosas, como Torquemada, admitió los hechos y la admisión de los hechos no hace verdadero o falso un proceso, no es plena prueba. La confesión de parte, relevo de prueba, eso es mentira, eso era antes cuando existía esa limitación. Ahora existe libertad de prueba y para poder determinar si una prueba tú tienes que tener, para poder determinar un hecho probado, tú tienes la confesión, pero la confesión tiene adicionalmente otros elementos que le den validez a lo que está confesando. Porque un muchacho de 18 años podría confesar hoy que mató a Kennedy y que él es el responsable en Claro. Texas de haberle dado un tiro a Kennedy. Y tú dices, bueno, Verificar pero en contexto. cuando tú naciste, Kennedy tenía 40 años de muerto. O sea, es imposible. Por eso Caferata Nores, un catedrático creo que es del Rosario, no, de Córdoba, Argentina, define y dice que el proceso penal, él está en contra de admisión de los hechos y pone elementos como condiciones que debe ser corroborado con todos los elementos que están alrededor, porque si no, entonces lo que abrimos la puerta a un fraude. Claro. Entonces, evidentemente el problema es que la confesión tiene que estar asociado a otros elementos importantes, porque si no, entonces la confesión se transforma en una forma de fraude procesal.
de las críticas que hace a la concepción persuasiva de la prueba y a este elemento nuevo que hay, de que yo veo la inmediación, es una fuente de elementos de convicción, de convencimiento, para entonces que a través de la convicción es que yo puedo realmente darle fe a una prueba. Ahí el doctor, que es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Penal Español, Perfecto Andrés Ibáñez Frochán se llama. Él dice que cuando la gente quiere ver al testigo e interpretar su pensamiento y sus movimientos, están transformando un tribunal en un diván, como si fuera un psiquiatra, ¿sabes? El diván en la silla esa. Porque el juez está introduciendo conocimiento privado, está sacando sus sesgos cognitivos, está sacando sus prejuicios, está sacando todo y está transformando algo que no es un hecho que aporte nada epistemológico al proceso y está generando una conclusión equivocada. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Yo agregaría pues a tu conversación, a tu explicación, que por eso es tan importante pues que el juez aprenda a motivar. Claro, no podemos dejar de reconocer que los jueces son seres humanos y tienen pues también un corazoncito y hay por supuesto motivaciones internas de cada juez. A lo mejor se alinean o consideran casos que afectan más que otros, pero ahí está la importancia del tema que hablamos hoy, de los estándares de prueba, que existen estándares de prueba a nivel internacional y también a nivel nacional, porque en muchísimos casos los jueces obvian. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio continuamos con la conversación con el abogado David Terán acerca de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado David Terán acerca de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. David, tuve que interrumpir en el corte anterior, por favor, entonces culminemos un poco tu idea para que iniciemos entonces los estándares de prueba que debe existir en las diferentes fases del proceso penal venezolano. Gracias. Mira, para cerrar ya la idea principal que estábamos hablando en el corte anterior, yo quisiera dejar tres ideas principales que tienen que ver con el sitio del suceso, que es importante porque este data sí ya es para abogados. Cuando hay el sitio del suceso y hay algo donde llega la policía tiene que hacer un plan de investigación policial y por eso existe una normativa específicamente que regula cómo debe formularse la hipótesis, qué debe hacer, y esto está en una resolución del año 2019 del Ministerio del Interior y Justicia, que no ha sido derogada. Después, antes de eso, hicieron la reforma del 187 del Código Orgánico Procesal Penal y el 188 que habla de la cadena de custodia. Todo esto tiene que ver con la recolección de los datos. ¿Se acuerdan que hablamos al principio que prueba es todo dato que aporte información y que pueda ser corroborado? Ahí es donde entra el concepto de hipótesis. Entonces, el plan de investigación criminal científico-policial lo hace directamente la policía cuando llega al sitio del suceso. Claro. Hay un informe, determinan cuáles son las acciones que van a hacer. Ellos lo hacían intuitivamente, lo que hicieron fue ahora lo colocaron en esta resolución. Luego se creó el Manual Único de Cadena de Custodia. Este dice quién actúa, cómo actúa y cuál es el nivel de jerarquía. El Manual de Cadena de Custodia te explica qué debes hacer cuando llegas y luego están los protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal. Estos tres elementos son fundamentales, más el código orgánico, porque esto les da herramientas para determinar que en la fase de investigación cómo se recaban legalmente estos elementos. Esto es fundamental. Es la manera de controlar la actividad policial a través del juez de control, valga la redundancia. Esto tiene aunque no lo quieran reconocer, porque tú sabes que a veces la gente no quiere reconocer las cosas, esto tiene su base en la sentencia Miranda versus Arizona, que es el tema y hay otra sentencia que es la del árbol envenenado, que hace referencia a Miranda Strampes. Miranda no es Miranda versus Arizona es cuando te detienen, y entonces cuando te detienen hay una causa probable, y el árbol envenenado es toda la información que se recaba producto de una actuación ilícita y porque esta actuación ilícita no puede ser introducida. Y ahí empezamos a ver que hay ciertos estándares
que regulan la actividad y que tienen que ver con las decisiones que se toman en las tres fases del proceso. La fase de investigación, la fase de preliminar y la fase de juicio. Entonces, aunque parezca ilógico, cada una de las partes en el proceso tiene que tener un estándar más o menos de logicidad para que lo que diga, su hipótesis que plantea, tenga que corroborarse y pueda ser acreditada al proceso. Es decir, la policía tiene necesariamente que establecer un estándar para establecer la causa probable. En Estados Unidos hay elementos que hablan de sospecha fundada, causa probable, para poder detener una persona va en un carro, tú ves al tipo en una actitud sospechosa y tú decides que lo vas a detener. Ok. Por eso ahora en Estados Unidos pusieron las cámaras en el pecho de los policías, para generar un elemento de prueba que proteja al policía y que proteja al individuo. Porque todos pensábamos, es que el policía está haciendo esto de la mala, tal, pero ¿por qué esto de causa probable? ¿Qué significa esto? Mira, la sospecha fundada, hay una sentencia de acá de Venezuela, de la Sala Constitucional, la 2580 del 11 de diciembre del 2001, que establece qué es esto de sospecha fundada para hacer un allanamiento o una detención. Causa probable, en Venezuela hay dos decisiones. Bueno, la sospecha fundada es el caso de Terry versus Ohio en los Estados Unidos. La causa probable es la 820 del 15 de abril del 2003, ¿ok? Que es la que habla de la relación de la búsqueda de la verdad, que es esto que hablábamos al principio, por qué el proceso busca de la verdad y por qué es la importancia. De hecho, un artículo que específicamente dice que el proceso tiene que buscar la verdad. Y es tan importante la verdad, aunque a mí me rebate mucho este tema, que una de las condiciones para ordenar la privación preventiva de libertad es la obstaculización de la verdad. Sí. Y no estamos hablando de juicio, estamos hablando del proceso. Y la otra es la sentencia de causa probable, la 58, del 19 de julio del 2021, y la sentencia 112 del 30 de septiembre del 2021. Causa probable del caso americano, la sentencia es Illinois versus Gates. En estos casos es como definimos un estándar para poder ejercer un control de legalidad y un control de veracidad de lo que está diciendo el policía. Porque el policía puede, que es el famoso momento en el que te detienen para evitar esos abusos policiales, porque a veces la gente piensa que lo que se ve en televisión es muy bonito, pero es que Estados Unidos es el lejano oeste real. Allá las cosas son terribles y por eso es que como son unos salvajes donde hacen cosas terribles, están muy regulados y se toman en serio la manera de controlarlo y hacer valer las garantías. Con todo y eso, sigue sucediendo cosas todos los días. Claro. ¿Ok? Entonces, la sospecha razonable se supone que el policía toma la decisión y tiene que justificar, argumentar en el acta policial su sospecha razonable. Y eso después lo va a analizar el juez. Eso lo dice la sentencia aquí la sentencia del doctor Cabrera del año 2001. Esa es otra de las cosas que se discutió y que yo escribí en el tema en irracional prisión preventiva, y hicieron la reforma del año 2021 y colocaron en el 175 las detenciones ilegítimas y tal, pero eso sigue pasando. Todos los días. Eso hay que resolverlo. Tenemos que ver ese debate. Hace 15 años habían jueces que declaraban nulas las detenciones e inclusive de oficio aperturaban procedimientos en contra de los funcionarios. Hay un libro que se llama El efecto Lucifer, que lo escribió Philip Zimbardo. Es una investigación de una cárcel, una supuesta cárcel en la Universidad de Stanford. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Las personas no son buenas ni malas, no son probas o no probas, simplemente las circunstancias generan un desdoblamiento de personalidad. Cuando las personas se reencuentran con los elementos, regresan a lo que era, porque ellos es un tema de sobrevivencia. Entonces, yo no creo tanto en el tema por supuesto en el tema académico, si no lo tienes en la cabeza no te va a entrar ni a golpe, ¿no? Hay que estudiar, porque eso nos toca a todos. Yo estudio todos los días. Claro, pero más allá de eso, el ambiente que genera este tipo de situaciones
las personas están más preocupadas ahorita, porque estamos en la base de la pirámide de Maslow, están más preocupadas ahorita de sobrevivir que de desarrollarse profesional, de hacer su trabajo bien. Ellos lo que están es sobreviviendo. No los estoy justificando porque yo sufro, porque yo soy litigante, yo lo que hago es litigar. O sea, yo no, y yo sufro eso todos los días, pero es importante tener esto. Yo creo que puede cambiar de la noche a la mañana, como pasó en ese ejemplo de esa investigación, que es una investigación real, formal, tiene sus su, su, sus elementos que pueden estar de acuerdo o no, pero la investigación es real. Y creo que todo eso puede suceder. Ahora, lo más importante que debemos nosotros como abogados y usando estos programas es invitar a los abogados que no dejen espacio, porque si tú no pides la nulidad, tú no utilizas los protocolos para pedir la nulidad de la actuación policial, tú no pides un control judicial, porque es que el juez no me da la razón, no importa, porque si no te da la razón, apelas, y si no te da la razón, vas a poder denunciar el vicio en casación. Si no lo hiciste, después no vas a poder, Bueno, porque es un requisito necesario. y es un Entonces, llamado a los los abogados, es verdad. Y sí, sabes que también lo los que pasa es que litigantes tenemos que, sí, 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 tenemos que hacer el derecho. Lo que pasa es que tú acabas de decir una cosa muy importante que pasó en esa investigación, que la gente se repliega al que puede tener poder. Entonces, también vemos que hay muchos abogados que de repente piensan que estando no conflictuando con un juez, con un fiscal, en el buen sentido del derecho, ¿verdad? sí, Van a hacer claro, que las partes le den la razón. No, 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 no. ¿no? Es un llamado de reflexión y en el momento que nosotros todos los litigantes forcemos esta barrera, en ese momento vamos a tener un poder judicial más sólido. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo en eso, David. Por supuesto que sí. Mira, esos son, por ejemplo, para la privación preventiva de libertad, la sentencia 58 que ya hicimos referencia, del 19/7 del 2021 y la 112 del 30/9 del 2021, ambas de la Sala de Casación Penal, definen eh, que el fiscal debe cumplir un estándar suficiente para poder ser razonable su petición. Y luego dice que el juez debe cumplir un estándar de suficiencia para poder determinar que un hecho está probado de forma probable. Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis, que es que no se va, no, este tipo de medidas que son cautelares no analizan la, la, la presunción de inocencia. Son medidas de carácter procesal que no analizan el fondo. Sin embargo, para poder dictar una medida cautelar, son dos elementos fundamentales. Tú tienes que dividir la decisión en dos. Uno, la parte material, que se refiere al hecho y la culpabilidad. Al hecho debe estar probado que el hecho existe. Está probado que el hecho existe, tú no vas a meter a una persona a ver si pasó algo que es delictivo. No puede haber duda de que el hecho existió. Y eso es interesante en las sentencias que Cabrera definió el concepto de flagrancia. Yo ahorita te digo la cita exacta. Creo que es la primera, sí, la 2580 del 11 Ujú. 12 del 2001. Cuando se habla del concepto de flagrancia, la flagrancia es una determinación probatoria principalmente. Se establecen los criterios, los requisitos, todo el tema, pero lo que hay es una actividad de confirmación de un hecho probado, que es que agarraron a la persona con las manos en la masa. Si no hay masa, y si no hay nada, simplemente no puede existir flagrancia y no puede existir delito. Y no puedes dejar a la persona sometida a un proceso, una medida cautelar cuando no existe la determinación de eso. Entonces, para una medida privativa de libertad, lo importante, lo fundamental, primero tiene que estar comprobado más allá, no más allá de todo lo razonable, pero sí con una certeza por lo menos del 50% o más. ¿Ok? Los gringos lo llaman ponderación de pruebas y pruebas claras y convincentes. Hay dos sentencias, Calderon y Thompson, y la otra, no, aquí no tengo una referencia, pero ponderación de pruebas. Básicamente tiene que estar por encima del 50% de que existe el delito. La culpabilidad es diferente, porque la culpabilidad, como no es un análisis de la responsabilidad directa, debe ser verosímil que la persona está relacionada. Pero ¿qué significa ser verosímil? Que existan elementos que indiquen la participación de la persona a través de los medios de prueba. Esos medios de prueba traen hechos y estos hechos por lo menos hacen razonable que esa persona
eh, puede ser responsable sin analizar. Ahora, pues yo desde el año 2000, cuando empezó el código, siempre he peleado los, con los jueces, porque para mí el procedimiento, cuando tú dictas una medida cautelar, inaudita alteran parte, como es en algunos casos, que es básicamente la privación de libertad. ¿Te acuerdan la orden de aprehensión? Acuérdame la orden de aprehensión. Ahora vamos a la audiencia. ¿Qué se hace en la audiencia? En la audiencia tú tienes una hipótesis cero, que es la presunción de inocencia, que tú tienes que desvirtuar con la hipótesis alternativa, que es la del fiscal, que es otra explicación. Yo puedo traer otras hipótesis alternativas que van a decir que la que tú estás oponiendo es falsa. Por ejemplo, hay un caso de un médico que lo hace referencia a el profesor Shafter de Harvard, en su libro Siete pecados de la memoria. A él lo meten preso porque supuestamente violó a una muchacha. ¿Cómo es esto? Esta persona llega y cuando está sucediendo el hecho lamentable de la persona de la víctima, entran unos tipos a la casa, ya está viendo la televisión, y cuando hay el acto violento, ella está viéndose la televisión y ella recuerda el hecho, básicamente recuerda la cara, hace un dibujo, dibuja la cara de la persona que está en la televisión y van y lo meten preso. Qué horror, Lo meten Dios. preso, bueno, por violación. Y él se salva porque presentó pruebas de que él estaba en otro estado diferente y en la televisión y en el programa era en vivo. Entonces, al traer esas pruebas, las presenta. Entonces, ahí es cuando yo digo, realmente la audiencia de privación de libertad, ¿qué es? La audiencia de privación de libertad hay un elemento donde tú tienes que discutir en los elementos fácticos normativos, es decir, por ejemplo, en este caso, violación, ok, pasó el hecho, sí, ya tenemos un hecho delictivo, está comprobado, sí, ok, la descripción de la persona, reconocimiento en rueda de individuo, sí, ese fue, reconocimiento de individuo, el tipo detenido, el retrato hablado, lo presentan y él dice, bueno, ¿y cómo yo estoy aquí si yo estaba en otro estado? Entonces, aquí me hubiesen dicho en Venezuela, eso es para juicio. Bueno, volvemos al tema que acaba de decir David, que es preparación, tiene un rango y por supuesto no tener miedo. Pero eso ser juez no es nada fácil, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Esto es una reflexión para esos jueces que están hoy en el ejercicio de sus funciones. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online con el abogado David Terán acerca de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy con David Terán acerca de los estándares de prueba en el proceso penal venezolano. Hemos llegado a los minutos finales del programa, mi querido David. Por supuesto, quiero que continuemos la conversación para que tú nos indiques cuáles son esos estándares de prueba en la fase intermedia y luego en la fase de juicio. Qué bueno, gracias. De verdad que está muy entretenido. He disfrutado mucho conversar contigo y con tu audiencia. De verdad que me gusta. Sí. Mira, yo quisiera establecer una idea principal, que es un estándar de prueba, es un criterio de suficiencia que indica cuándo está justificado aceptar como verdadera una hipótesis. Entonces, el problema es que hoy el estándar de prueba que tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal es casi íntima convicción, porque utilizan un mantra que es como usaban antes, como al principio hablamos del Código de Enjuiciamiento, de plena prueba y estas cosas. Ahorita repiten el artículo 22 como si eso fuera justificación de razonamiento y argumentación. Eso no significa nada. Que digan que está aprobado según la sana crítica, conforme a las normas de la lógica, conocimiento científico y la máxima experiencia, tú dices, ¿y eso qué significa? Nada. ¿Cuál es tu argumento de máxima experiencia que es la garantía de tu razonamiento? Por ejemplo, el agua moja, sí, bueno, yo tengo ya mi experiencia y todo el mundo reconoce que tú cuando metes el dedo en el agua te moja. Y eso lo aprendes y después lo confirmas con elementos científicos que te pueden explicar la adhesión de las partículas de H2O y la cosa. Pero ese razonamiento debe estar expresado porque es la manera de rendición de cuentas. Entonces, vamos a retomar ahora la idea del estándar de prueba en la audiencia preliminar. Ya del otro hicimos un bosqueo. Claro. Se creó mucha polémica con la famosa sentencia de pronóstico de condena.
Ujú. que fue hace como 3 años más o menos, del magistrado Calixto Ortega. Sin embargo, la sentencia de pronóstico de condena es una idea que viene del año 2002, creo que fue la primera sentencia, después la ratificaron en el 2005, pero Rondón Hacker era un magistrado de esos que teníamos buenos en aquella época. Eh, y básicamente el pronóstico de condena es establecer un razonamiento de suficiencia para determinar que existe un delito, que hay una alta probabilidad de que la persona, hay elementos que indiquen que existe una alta probabilidad que la conclusión, una vez confirmado la información, corroborado, refutado, ejercido el control, la contradicción de la prueba, te llegue a la conclusión de que esa persona es responsable y sumando la existencia del delito y la comprobación de que es responsable, sea merecedor de una pena. Eso es lo que es pronóstico de condena. Ahora, ¿cómo se construye ese razonamiento? Precisamente, para mí me gusta mucho más la sentencia 58, que yo lo llamo el estándar 58, eso es el trabajo que estoy desarrollando ahorita, porque esa sentencia, primero 58 porque es el Código de Venezuela, y segundo porque es la mejor descripción de lo que ha existido como estándar en Venezuela de cómo se construye ese razonamiento. Entonces, para poder definir, ejercer un control material, que en este caso es el control de las posibilidades reales de que sea, de llegar al umbral de decir, mira, es probable que este señor lo condenen, porque si no implica presentarlo ante la pena del banquillo, está esa sentencia que establece el pronóstico de condena, uno lo pone en internet, aparece para no perder tiempo en eso, estamos cortos, y la sentencia 58 que le da contenido, porque todos los estándares que tenemos, sana crítica, que yo soy de la tesis que se aplica a todas las decisiones en fase de control, en fase preparatoria y en fase de juicio. Y toda decisión que haga un análisis sobre un elemento de hecho tiene que expresarse de forma motivada y razonada conforme a la sana crítica. Por supuesto que hay gente que va a pegar el grito al cielo cuando escuchen esto y van a decir que estoy loco, pero es que el problema es que hoy día el único estándar que tenemos, si no lo planteamos de esta manera, es que el juez va a decir lo que le dé la gana. ¿Y ya? ¿Por qué eres culpable? Porque yo estoy convencido y punto. No hay ninguna explicación. ¿Y por qué está convencido? Bueno, porque me convencieron las reglas de la lógica, la sana Sí. crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima experiencia. ¿Y eso qué significa? Que estoy convencido. ¿Y ya? Entonces viene la sala constitucional y dice que la apelación, lo grave, lo más grave, es que no existe posibilidad de que la Corte de Apelaciones analice el mérito de los hechos por el supuesto elemento de inmediación, cosa que es falso. La inmediación es para ejercer control y contradicción. La inmediación no es un criterio de valoración. Claro que no. Entonces, tenemos un problema gravísimo que viene desde la sala, que nos han metido que la inmediación y las cortes de apelaciones no pueden decidir sobre los hechos, y es mentira. Tienen que decidir sobre los hechos porque si no, no existe posibilidad real de desarrollar una decisión correcta sobre los hechos. Entonces no hay Exacto. apelación sobre los hechos, decide el juez en primera instancia. Entonces el estándar es íntimo, convicción personal, y además no puedo controlar su razonamiento en la Corte de Apelaciones. Ahora vamos al tema más allá de toda duda razonable, que es el famoso mantra que se colocaba, el concepto de presunción de inocencia y que te condeno cuando haya prueba, significa que es cuando haya prueba. ¿Y cuando hay prueba? Cuando el juez se decía que hay prueba. Entonces, este es delicado. Más allá de toda duda razonable, era un criterio de justificación. En Estados Unidos lo han desarrollado muchísimo, aunque Larry Laudan dice que es un criterio subjetivo, y es un trabajo que parece el por qué un criterio subjetivo no es un estándar legítimo, algo así es el criterio de Larry Laudan. La duda razonable solamente existió para los juicios por jurado. Eso lo eliminaron del Código Orgánico Procesal Penal. No existe el Código Orgánico Procesal Penal. Después que eliminaron el jurado. Ese estándar no existe. Entonces la gente me dice, pero no puede ser. No, es que eso es así porque el indubio por reo, no, el indubio por reo, el artículo de la Constitución se refiere a la norma sustantiva y es que la norma que más favorezca al reo. Y es la norma sustantiva que sea de mayor entidad para poder dar ultraactividad o retroactividad a una norma. A eso es lo que se refiere, no tiene nada que ver con prueba. Entonces, el punto acá es que ese concepto de duda razonable ingresa por la sentencia
3167 del 9/12 del año 2000, que analizó el artículo 29 e incorpora a Venezuela el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y ahí se establece que para condenar a una persona tiene que estar más allá de todo razonable. Esa es la manera de ingresar ese estándar, que igualito es subjetivo, porque aquí el punto es el concepto umbral. ¿Cuándo es suficiente la prueba? Claro. Entonces, entramos en que los conceptos que hasta ahora hemos tenido como estándares de prueba son conceptos jurídicos indeterminados. Y la única sentencia que más o menos le ha dado contenido de cómo se come esto es la 58. Y esperemos que la sala se envalentone y lo desarrolle más profundamente y desarrolle cada estándar por cada una de las fases, la fase de investigación, la fase preliminar, la fase de juicio, y que defina todo esto y que digan que la inmediación no es un criterio de valoración y que permite que las cortes de apelaciones hagan esto y que graben los juicios. Pues yo tengo un problema porque hay una resolución que es la 02, creo que es el 2020 o el 2021 de la sala penal, que dice que los jueces tienen que grabar. Y si yo lo pido cada vez que voy al juicio, pido grábame. No, es que no hay. ¿Y por qué no mandas? Pide por escrito que te den el tema. Yo quiero grabar con audio y video, porque yo le digo, yo quiero que aquí no me digan, como me dijo una juez en una oportunidad orgullosa, que con muy buena voluntad, no lo estoy diciendo de forma peyorativa, que tuvo un juicio que duró 3 años y que ese juicio fue impecable. Yo digo, 3 años, ¿tú te 3 acuerdas lo que dijo el años. primer día, el primero? Esto es imposible. Entonces, Posible. si tú lees el libro de los 7 pecados de la memoria, de Shafter, o el de Manzano, que es el otro que habla de esto, Manzanero, que habla de esto, que es un español, vas a quedar horrorizado y vas a decir, ¿cómo la gente va a pensar que se puede recordar de lo que está sucediendo? Es imposible. 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 Lo mejor que podemos hacer es grabar los juicios. Así Tienen que es. estar grabados en audio y en video. Como tiene que ser. Audio y en video. Fíjate que Entonces, en materia de protección es obligatorio y en muchísimas ocasiones que yo he tenido juicio, yo exijo, o sea, pido en muchas oportunidades, doctor, aquí está la cámara en audio y video, y en muchas no está, pero igual yo lo pido. mira, los estándares, básicamente los estándares son, lo más importante del tema de los estándares es que nos permiten establecer un umbral para definir cuándo se da por probado el hecho. Es decir, hay un elemento importante que han querido sustituir entonces y poner números usar el algoritmo bayesiano para establecer qué porcentaje y cómo hacer las predicciones y tal. Eso se llega a través de un razonamiento matemático. Y el razonamiento matemático estadístico lo que hace es establecer una descripción universal para el comportamiento de una muestra de lo que pasó en el pasado, que no tiene nada que ver contigo. Y el juicio penal es un derecho por ahora, a menos que hasta que nos empiecen a juzgar por cosas estadísticas, matemáticas, es lo que tú hiciste. Y lo que se pueda demostrar es lo que tú hiciste, y es individual. Y una persona puede ser toda la vida buena y ser malo 10 segundos, Por supuesto, circunstancias. así es. Entonces, los problemas de utilizar algoritmos y utilizar fórmulas de inteligencia artificial escapan de la realidad formal y utilizan la realidad universal para calificar. Es decir, si yo digo que todas las personas de 15 años, de color moreno, que le falte un diente y que tengan una oreja mocha y que tengan la nariz grande, eso es parte de la ponencia que estoy preparando en Puerto La Cruz. Estamos reviviendo el concepto naturalista de la criminología, básicamente el atávico. Es verdad. Porque si yo planteo esto, una persona que sea blanca, que tenga sus dientes, no va a entrar nunca dentro de la posibilidad de que lo condene el sistema. Es delicado, Pero es delicado. Ahí interesante. es probabilidad lógica de que los hechos ocurrieron, no probabilidad matemática, es probabilidad lógica y se construye. Ahí Jordi Ferrer, Michele Tarufo, hay un libro que es gratis, que lo pueden bajar, que se llama Razonamiento Probatorio del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo Mexicano, creo que es electoral, Tribunal Supremo Electoral Mexicano, que es como el Tribunal Supremo, por ellos lo llaman así. Razonamiento probatorio, hay un montón de trabajos, toda la escuela de Girona que habla de la cátedra de cultura jurídica, que hable de ese tema, Alicante, temas de argumentación. Realmente yo creo que hay que estudiar. Yo Claro. estudio todos los días y cada día me doy cuenta que sé menos. No, bueno, pero imagínate, esta entrevista de esta hora, que ya mucho más de una hora, pues es una clase magistral. ¿Cuáles son tus redes para que te contacten, David, el que quiera? Teranguerra 1, arroba Teranguerra 1.
Ahí Eso es están todos los de Twitter, Instagram, bueno, Twitter no, X, Instagram, sí, todas las redes plataforma. tienen esa misma Qué descripción. bueno. Ya llegamos al minuto final. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en esta entrevista maravillosa. Como siempre, para mí es un gran honor tenerte, porque bueno, te tengo mucho cariño personal y profesional, muchísimo respeto. Esta conversación de la noche de hoy pues, fue muy valiosa porque, por supuesto, hablamos de un tema que es poco estudiado en Venezuela y sé que es un tema de tu tesis doctoral. De verdad que faltó tiempo, pero lo importante de todo esto es pues que todos estos abogados que nos oyen, los jueces, los estudiantes de derecho, pongan un poco de atención en esta materia. Hay que tener en Venezuela, pues es muy poco lo que se sabe de estándares de prueba y queda mucho a el fuero interno del juez. Y eso, por supuesto, más allá de acercarnos al debido proceso, nos pone en un limbo porque tampoco sabemos cuáles son las motivaciones psicológicas que tiene cada juez, porque es un ser humano, ante el hecho que se le presente. Así que manos a la obra, estudiemos este tema y bueno, jueces, hay que adelantarse un poco a los estándares de prueba para ejercer correctamente esa función. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.